Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. En el corazón de Transilvania, lejos de los castillos turísticos y de las rutas más transitadas, existe una región donde los mapas parecen terminar. Los habitantes del lugar evitan hablar de una vieja mansión escondida entre los bosques, no porque crean que esté embrujada, sino porque, según cuentan, la casa recuerda a todos los que la visitan, y jamás los olvida. En octubre de 2025, 5 amigos aficionados a la exploración urbana viajaron desde distintos países de Europa para documentar lugares abandonados. Alex, de Alemania; Mia, de Francia; Daniel, de España; Eva, de Polonia; y Marco, de Italia. Su objetivo era grabar un documental para Internet sobre edificios olvidados. En una pequeña aldea cercana, un anciano los observó cargar las mochilas. Cuando escuchó el nombre de la mansión, dejó de sonreír. Con voz baja les dijo: si encuentran fotografías dentro de esa casa, no las miren. Y sobre todo, no se lleven ninguna. Los 5 intercambiaron miradas y soltaron una risa incómoda. Pensaron que solo era otra superstición del pueblo. Le agradecieron el consejo y siguieron su camino. Fue la última vez que alguien los vio entrar. La mansión apareció entre la niebla como una sombra inmensa. Las ventanas estaban rotas, las puertas abiertas, y el jardín parecía haber sido devorado por el bosque. Antes de cruzar el portón oxidado, Marco levantó su cámara. Una foto para el recuerdo. Los 5 sonrieron. Clic. Una imagen más para el documental. Nada fuera de lo normal. Dentro de la casa, el aire era frío. No había electricidad. Sin embargo, un viejo reloj de pared seguía funcionando. Marcaba siempre la misma hora. 03:33. Mientras recorrían los pasillos, encontraron retratos cubiertos de polvo. En todos aparecían familias distintas. Pero había un detalle inquietante. En cada fotografía, había una persona desenfocada, siempre al fondo, siempre observando. Ninguno de los retratos tenía nombres. Horas después, mientras descargaban las imágenes de la cámara, Eva dejó caer el ordenador. En la fotografía tomada frente al portón, no había 5 personas, había 6. La sexta figura era muy alta. Vestía un abrigo oscuro. Su rostro estaba completamente borroso, como si la luz se negara a mostrarlo. Ninguno recordaba haber visto a alguien detrás de ellos. Pensaron que era un fallo de la cámara. Revisaron otras fotografías tomadas apenas unos minutos después. Y sintieron un escalofrío. La figura seguía apareciendo. Cada vez un poco más cerca, hasta que en la última imagen de la noche ya estaba de pie, entre ellos. Y lo más inquietante era que ninguno parecía notar su presencia en el momento de la foto. A las 3:33 de la madrugada, la cámara que habían dejado sobre una mesa tomó una fotografía completamente sola. El obturador sonó en medio del silencio. Clic. Nadie la había tocado. Cuando revisaron la imagen, los 5 aparecían dormidos, y la sexta figura estaba mirando directamente al lente. Esta vez, su rostro ya no estaba borroso, solo sonreía. En la segunda parte, los amigos descubrirán que la mansión guarda cientos de fotografías de antiguos visitantes, y en todas ellas aparece la misma persona. Siempre más cerca, siempre esperando. Nadie durmió después de aquella fotografía. La imagen era imposible. Los 5 aparecían profundamente dormidos. Y frente a la cámara, aquella sexta figura sonreía. No era una sonrisa exagerada. Era peor. Una expresión completamente inmóvil. Como si hubiera esperado años para ser fotografiada. Marco revisó los metadatos de la imagen.
La cámara la había tomado exactamente a las 03:33, sin temporizador, sin control remoto, sin que nadie presionara el disparador. Daniel intentó convencerse de que se trataba de un fallo electrónico, pero la cámara era completamente mecánica, no podía disparar sola. Mientras discutían qué hacer, Eva encontró una puerta oculta detrás de una biblioteca caída. Descendía hacia un sótano de piedra. El aire era frío, demasiado frío. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y al final del pasillo había una habitación cerrada con una pesada puerta de hierro. Cuando consiguieron abrirla, ninguno volvió a hablar durante varios segundos. Las 4 paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos, quizás miles, familias, excursionistas, parejas, grupos de amigos. Algunas parecían de principios del siglo XX. Otras eran mucho más recientes, pero todas tenían algo en común. Siempre aparecía una persona de más, una figura alta, vestida de negro. Mirando a la cámara, Marco comenzó a revisar las fechas escritas al dorso. 1922, 1954, 1988. La misma figura, el mismo rostro, la misma sonrisa, como si el tiempo jamás hubiera pasado para ella. Entonces, Mia encontró una fotografía enmarcada. Era reciente, muy reciente. Mostraba a 5 jóvenes frente a la misma mansión. Debajo había una inscripción escrita a mano. Entraron el 14 de octubre de 2022. Alex frunció el ceño. Nunca escuché hablar de este caso. Eva sacó su teléfono. Por primera vez desde que llegaron, había una débil señal. Buscó el nombre de la aldea y encontró una noticia local. 5 turistas habían desaparecido 3 años antes. Nunca fueron encontrados. La policía solo recuperó su vehículo, exactamente donde ellos habían estacionado el suyo. Un silencio pesado llenó la habitación. Todos levantaron lentamente la vista hacia la fotografía. Uno de los 5 jóvenes se parecía muchísimo a Marco. No era idéntico, pero el parecido era inquietante, y detrás de ellos estaba la misma sexta figura, mucho más cerca que en cualquier otra imagen. En ese instante, se escuchó el sonido de un obturador. Clic. Todos se giraron al mismo tiempo. La cámara de Marco estaba sobre una mesa. Nadie la había tocado. La pantalla se encendió sola. Había una fotografía nueva. Ellos 5, dentro del sótano, rodeados por las paredes cubiertas de retratos. Pero ya no eran 6. Ahora, había 10 personas mirando a la cámara. 5 eran ellos. Las otras 5 eran figuras inmóviles con los rostros pálidos, y al fondo, la silueta alta seguía sonriendo. Esta vez, mucho más cerca, tan cerca, que una de sus manos parecía apoyarse sobre el hombro de Marco. Marco levantó la mano por reflejo. Sintió un frío intenso, como si alguien acabara de tocarlo. Pero detrás de él, no había nadie. Alex gritó: «Nos vamos ahora mismo». Subieron corriendo las escaleras, atravesaron el vestíbulo, llegaron a la puerta principal y la empujaron con todas sus fuerzas. No se movió, las ventanas tampoco. Era como si la mansión hubiera decidido cerrar sus puertas, y entonces, desde el piso de arriba, se escucharon pasos, lentos, pesados. No corrían, no se apresuraban, porque aquello sabía perfectamente que nadie podía escapar. En la última parte, descubrirán quién era realmente el sexto integrante, por qué todas las fotografías terminaban igual, y cuál era el verdadero motivo por el que la mansión nunca permanecía vacía. La puerta no se abría. Entre los 5 empujaban con todas sus fuerzas. Era inútil. La vieja madera parecía haberse convertido en piedra. Fue entonces cuando los pasos dejaron de oírse, y ese silencio resultó mucho más aterrador, porque ya no sabían dónde estaba aquello. Marco sintió una vibración en el bolsillo. Era su cámara. La pantalla se había encendido sola. Había una fotografía nueva. No recordaba haberla tomado.
En la imagen aparecían los 5, mirando desesperados hacia la puerta. Pero había un detalle. Detrás de ellos, la sexta figura ya no estaba. Había desaparecido. Durante unos segundos sintieron alivio, hasta que Eva levantó lentamente la vista. Con la voz quebrada susurró: «No está en la foto, porque está acá, con nosotros». Nadie se atrevía a darse vuelta. Podían sentir una respiración lenta, muy cerca, como si alguien estuviera observándolos a centímetros de distancia. Alex reunió valor. Giró la cabeza lentamente, y no vio a nadie. Pero en el enorme espejo del vestíbulo, sí había alguien. Los 5 estaban reflejados, y detrás de ellos, la figura, alta, inmóvil, con un rostro completamente pálido, y una sonrisa imposible. Cuando se dieron vuelta, no había absolutamente nadie. Desesperados comenzaron a recorrer la mansión buscando otra salida, hasta que llegaron a una pequeña capilla abandonada dentro de la propiedad. En el altar encontraron un diario cubierto de polvo. Las últimas páginas hablaban de un antiguo fotógrafo que vivía allí a finales del siglo XIX. Los habitantes del pueblo decían que estaba obsesionado con capturar el último recuerdo de las personas antes de morir. Con el tiempo, las desapariciones comenzaron. Familias enteras. Viajeros. Exploradores. Nadie volvía. Y siempre quedaba una fotografía. Según la leyenda, cada vez que alguien aceptaba posar frente a la mansión, la casa elegía a uno de ellos. Los demás podían marcharse, pero el elegido jamás abandonaba el lugar. Con el paso de los años, su rostro desaparecía, su nombre se olvidaba, y terminaba convirtiéndose en el siguiente sexto integrante. Un nuevo clic rompió el silencio. La cámara volvió a dispararse sola. La última fotografía acababa de imprimirse. Los 5 se acercaron, y sintieron que la sangre se les helaba. Ya no eran 5. Solo aparecían 4 personas. Marco había desaparecido de la imagen. En el fondo, la sexta figura seguía allí, pero ahora llevaba la misma chaqueta que Marco, y sonreía exactamente igual que él. «¡Corran!», gritó Alex. En ese instante la puerta principal se abrió de golpe. Los 4 sobrevivientes escaparon sin mirar atrás. Nadie volvió a entrar en aquella mansión. La policía registró el lugar días después. No encontró a Marco, ni cámaras, ni fotografías. Solo una habitación completamente vacía, como si nunca hubiera existido. Meses más tarde, un grupo de turistas visitó la misma aldea. Uno de ellos compró una antigua fotografía en un mercado de antigüedades. Decía que era un recuerdo de una vieja mansión de Transilvania. Esa noche, mientras observaba la imagen, notó algo extraño. Había 6 personas, 5 turistas, y un hombre alto, con una sonrisa inquietante. Llevaba una chaqueta moderna, la misma que Marco había usado el día de su desaparición. Los vecinos de la aldea todavía cuentan una historia. Dicen que la mansión nunca busca víctimas, solo espera, y que cada cierto tiempo, 5 personas llegan creyendo que van a fotografiar un edificio abandonado, sin saber que alguien más ya los está esperando para salir en la foto. Si alguna vez visitas un lugar antiguo, y al revisar una fotografía descubrís que hay una persona de más, no intentes averiguar quién es. Y sobre todo, no vuelvas a mirar esa imagen, porque tal vez, la próxima vez, esa figura ya no esté al fondo. ¿Has escuchado? Frecuencia maldita. Hay lugares que no atrapan cuerpos, atrapan recuerdos.